El siguiente video tiene un propósito exclusivamente informativo. Los temas que se tratarán a continuación son delicados, y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. El 3 de enero de 2022, una mujer llama al 911. Le comunica a la operadora que ella y su esposo acaban de encontrar a su hija inconsciente sobre el sofá, no respira, e incluso parece muerta. La operadora le pide que trate de bajarla al suelo, y que le practique RCP hasta que llegue la ayuda. La mujer le responde que no puede bajarla al piso, y que le practicará RCP, ahí sobre el sofá. Todo eso queda grabado en la llamada. Are we doing compressions or on the couch? If we can't afford it, we can do compressions on the couch then. Are we doing compressions now? Yeah. Okay. I'm gonna go ahead. I'm gonna need you to count around with me, okay? So I can instruct you, okay? Cuando los servicios de emergencia y el forense llegan a la casa, se horrorizan al descubrir la escena más espantosa a la que se han enfrentado en sus carreras. No pueden creer lo que sus ojos ven. Lo que hay sobre el sofá apenas parece un ser humano. Y sin embargo, se trata de Lacey Fletcher, de 36 años, hija del matrimonio conformado por Clay y Sheila Fletcher. Esta es su terrible historia. Probablemente una de las historias de maldad, desinterés y negligencia más espeluznantes de los últimos tiempos. Lacey Fletcher nació un 25 de noviembre de 1985, en Slaughter, Luisiana. Las personas que la conocieron, declararon que era una joven divertida, activa, e inteligente. Un tanto reservada, y a quien muchas veces le costaba desenvolverse fuera de su círculo de amigos, el cual no era muy grande. Y como cualquier persona con una personalidad sensible y retraída, también llegó a sufrir bullying de manera constante. Su vida era bastante cotidiana, y se mantenía en actividades deportivas. Sin embargo, cuando tenía 14 años, sus vecinos dejaron de saber de ella. Algunos de sus compañeros y vecinos de la zona, se extrañaron por el hecho de no haberla visto en mucho tiempo. Varios incluso se acercaron a sus padres para saber sobre ella, pero estos solo contestaban que todavía vivía con ellos, y que estaba bien, pero que no quería salir. Lo que ellos no sabían, era que cuando Lacey estaba en preparatoria, fue diagnosticada con autismo. Ese diagnóstico fue determinante, ya que, a partir de allí sus padres decidieron que la educación en casa sería más adecuada para ella. Por lo que Lacey no regresó a la escuela. Poco después, la joven comenzó a desarrollar fobias y ansiedades tan severas que la fueron aislando del mundo. El sofá familiar se convirtió en su santuario, su zona de confort. Según sus padres, Lacey se negaba a recibir ayuda médica, y se ponía a la defensiva cuando se lo mencionaban. Sus temores eran tan extremos que ni siquiera usaba el baño. Le compraron un inodoro portátil para la sala, pero también se rehusó a utilizarlo, terminando por defecar sobre sí misma, teniendo sus padres que limpiarla constantemente. Clay y Sheila solían quejarse de tener que cuidar a una hija con discapacidad, alegando que no querían ser cuidadores cuando decidieron ser padres. Los años fueron pasando, e incluso los doctores dejaron de saber de Lacey, quien también dejó de acudir a sus citas médicas. La última vez que vio a un médico fue en 2002, cuando ella tenía 16 años. Alrededor de los 24 años, la salud mental de Lacey se deterioró tanto, que ya no podía salir de casa. Terminó desarrollando también un cuadro del síndrome de enclaustramiento, una enfermedad neurológica rara, caracterizada por una parálisis parcial, o completa de los músculos voluntarios, menos de los músculos que controlan los ojos. Las personas con síndrome de enclaustramiento están conscientes, pero son incapaces de hablar o moverse, como si estuvieran atrapadas en su propio cuerpo, y solo se pueden comunicar con movimientos verticales de los ojos, y con el parpadeo. Y así, de un día para otro, Lacey ya no solamente decidió no levantarse de ese sofá, sino que ya no pudo hacerlo. Y en lugar de que sus padres buscaran asistencia médica, decidieron dejarla en el sofá, donde apenas si se le daba de comer, apenas se le cambiaba, y se le limpiaba.
De hecho, a menudo se iban de vacaciones sin Lacey, dejándola a su suerte, pasando hambre, sobre sus propios fluidos y desechos corporales, incapaz de moverse tan siquiera para cambiar de posición. Para facilitarse el cuidado de su hija, Clay y Sheila dejaban toallas sobre, debajo, y alrededor del sofá para limpiar sus heces y orina. El resto de la casa estaba bien cuidada, excepto el sofá del que Lacey no podía moverse. Sus músculos comenzaron a atrofiarse, las alimañas empezaron a devorar sus extremidades desde debajo del sofá, lo que provocó que excrementos de ratón y gusanos proliferaran en el espacio bajo su cuerpo deteriorado. Se determinó que definitivamente había intentado moverse para evitar el dolor, pero su grave atrofia y desnutrición se lo impidieron. En ese momento, su cuerpo comenzó a fusionarse con el sofá debido a las heces y la orina que se habían filtrado en su piel y en el sofá, además de los gusanos que acabaron viviendo en su cabello y dentro de ella. Lo que los oficiales vieron al entrar al domicilio de los Fletcher fue a Lacey, quien yacía en descomposición, cubierta de orina, heces y larvas de insectos que se arrastraban por su piel ulcerada. La parte inferior de su cuerpo parecía deformada y con varios huesos expuestos. El sofá se hundía en el piso de la sala, empapado de inmundicia y putrefacción. Un olor nauseabundo impregnaba toda la estancia. Lacey estaba casi enterrada hasta los hombros en el amplio y profundo agujero del sofá que su cuerpo había desgastado con los años. Estaba desplomada sobre su lado izquierdo, desnuda, salvo por una pequeña camiseta azul que llevaba levantada hasta el pecho y no le cubría los senos. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando fijamente. Su boca también estaba abierta, revelando lo que parecía ser una dentadura completa. Sus piernas estaban cruzadas debajo de ella. Su rostro estaba cubierto de grandes manchas rojas. Los excrementos la cubrían por todas partes. Los tenía enredados en su cabello, e incluso dentro de sus orejas. Tenía gusanos y picaduras de insectos por todo el cuerpo. La autopsia reveló que Lacey pesaba apenas 43 kilos, la piel de sus nalgas estaba literalmente desgastada, o carcomida por una prolongada inactividad. Su cuerpo presentaba grandes zonas amarillentas, y en carne viva donde la piel había desaparecido. Otras zonas de la espalda y los glúteos estaban tan ennegrecidas que era imposible identificar exactamente lo que se estaba viendo. La causa de muerte fue una sepsis causada por una combinación letal de infecciones óseas, inmovilidad prolongada y desnutrición severa. Se encontraron heces y fibras del cojín del sofá bajo sus uñas y en su estómago, lo que demuestra que intentó salvarse comiendo lo que le rodeaba. Los investigadores determinaron que Lacey ya llevaba muerta 1 o 2 días cuando sus padres llamaron al 911. El supuesto RCP que se escucha durante la llamada fue falso, pues ambos padres sabían que Lacey ya estaba muerta. Y sin duda, el dato más escalofriante fue que, las pruebas forenses arrojaron que Lacey llevaba sobre ese sofá un mínimo de 12 años. Piensa en ello, 12 años inmovilizada, en un mismo lugar, incapaz de gritar de dolor, de incomodidad, de hambre, de horror. Mientras tus padres te ignoran, atendiéndote apenas lo suficiente para que te mantengas con vida. Perdiendo por completo el concepto del tiempo mientras los años siguen, y siguen pasando. Y no hay nadie que pueda ayudarte. El síndrome de enclaustramiento había despojado a Lacey de la capacidad de comunicarse, convirtiéndola en prisionera de su propio cuerpo. Un cuerpo que, lentamente, fue consumiéndose en un sofá empapado de su propia podredumbre. Durante el juicio, se presentaron testimonios que revelaron que los padres de Lacey habían ignorado las necesidades de su hija durante años, a pesar de las advertencias de los médicos y otros profesionales. En 2010, un médico recomendó a los Fletcher buscar ayuda urgente para su hija, pero ellos no lo hicieron. Los padres fueron condenados a 40 años de prisión, con 20 años suspendidos y 5 años de libertad condicional supervisada. Se declararon culpables de homicidio involuntario, en un intento por evitar la cadena perpetua que pedía la fiscalía. La historia de Lacey Fletcher es un recordatorio de cómo las personas con discapacidad a menudo son relegadas al olvido, condenadas a sufrir en silencio. La condena de muerte de Lacey no fueron su autismo, ni su síndrome de enclaustramiento, ni siquiera las infecciones en los huesos. Su condena de muerte fue el abandono en el que la arrojaron sus propios padres durante 12 largos años. Mientras agonizaba aislada del mundo, la vida seguía allá afuera. Nadie escuchó sus gritos silenciosos.
Nadie acudió a rescatarla de esa prisión de inmundicia y olvido. Nadie, hasta que fue demasiado tarde.